Mayuancas, el río del cielo. Cuando quiero hablar sobre el Mayugancás, el río del cielo, no solo me remito o me limito a hablar de los 13 cuentos que lo componen, sino de la idea de dónde surge. Siempre durante mi carrera me preguntaron sobre la identidad del pueblo latinoamericano. Es por eso que nació en mí una curiosidad inquieta que me pedía responder precisamente por ese fenómeno de identidad que somos como pueblo. Es así como empiezo a escribir la historia de un pueblito al cual llamé Río Azul o Mayugancás, como se le diría en quechua. Me invento este pueblo porque no quería verme obligado o limitado precisamente por los recovecos históricos de esa historia con H mayúscula a la cual le han quitado o puesto fragmentos a conveniencia del narrador. Cuando empecé a escribir, pensaba en escribir simplemente la historia de un pueblo donde se mostrara el diálogo entre la locura y la razón que hay en América Latina. Pero poco a poco y mientras más escribía, pude darme cuenta de algo. Y es que nuestra identidad no está realmente limitada por el lugar en que nacemos. Nuestra identidad no se limita por el territorio. Es así como mientras más escribía los cuentos y más investigaba sobre estos fenómenos de representación en los cuales nos vemos nosotros envueltos como individuos, más me daba cuenta que la identidad de los pueblos está mal vista, o por lo menos que la pregunta por esa identidad del pueblo ha sido mal enfocada. Me encuentro con el hecho de que la identidad cultural realmente no existe, que es un error conceptual, que lo que existe en los pueblos es una riqueza cultural, pero que el fenómeno de identidad escapa a la población, o por lo menos escapa a un número alto en un grupo social. El fenómeno de identidad debe reservarse al individuo. Cuando quiero hablar sobre el Después de esta descripción general que hace el artista del Mayuancas, podemos pasar directamente a la justificación y hablar de la ilustración como un complemento artístico a esta creación literaria. Podemos decir que la ilustración a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser utilizada como un ornamento, es decir, su objetivo era acompañar un escrito. Esto se evidencia desde los tallados y relieves que decoraban las primeras inscripciones en piedra. Sin embargo, este componente gráfico con el paso del tiempo ha adquirido más sentido e importancia. Por ello, actualmente no solo es un complemento, es considerado una fuente potente de información mediante la cual los lectores comprenden un escrito desde lo gráfico. Es importante mencionar que el eje central de este proyecto gira alrededor de ilustrar un libro el cual tiene por objetivo rescatar historias latinoamericanas cargadas de cultura, mediante una escritura basada en el mito, donde se mezcla lo real y lo quimérico. Por lo tanto, el proyecto busca responder algunos interrogantes como lo son: ¿por qué la ilustración y el dibujo son el vehículo para la construcción de la memoria? ¿Es realmente útil el juego de la realidad y la fantasía en la construcción de ilustraciones? En este sentido, y para acercarnos a la recreación y poder captar la esencia del libro que se va a ilustrar, se debe entender ese conflicto de identidad. Se debe acercar a los registros que tienen los pueblos de su historia, a sus tradiciones y a la forma en que tocan el tema de la memoria. Por lo tanto, buscamos acercarnos a las narraciones, los colores y las formas que realizaron los pueblos en su paso por la tierra, de sus encuentros con las realidades y de cómo veían el mundo. Es decir, se debe hacer un rastreo de esos elementos diferenciadores que están dados por las historias particulares de los pueblos, los cuales se integran de manera fantástica en el libro Mayuancas del Río del Cielo
y finalmente desembocará en una narración visual, la cual será la encargada de dar sentido y de inmortalizar cada una de las historias narradas.